A veces, la gente entra en coma y, cuando despierta, resulta que, de algún modo, ha perdido el tiempo. Eso es lo que le pasó a mi abuelo. Tuvo un derrame cerebral, pasó 3 semanas en coma. Despertó, y entonces bam, olvidó el inglés, solo hablaba Chok. El Chok es un idioma local. Solía comunicarse con los chicos de allí. Solía jugar con él cuando era niño, solía hablar Chok con fluidez. Pero luego se olvidó, vivió su vida, no podía recordar una palabra. Sí, así es, durante unos 10 días no habló ni una palabra de inglés allí, y entonces se despertó de una pesadilla e inmediatamente recordó el inglés, sin recordar nada en Chok. Y, ya sabes, también me enteré de un tipo que, después del coma, empezó a hablar cantonés. Y luego volvió con su chica china. Ese es el tipo de historia que es inusual. Y luego estaba esta otra cosa. Estuve en coma durante 4 días, y cuando salí de él, todo el mundo hablaba de mi bebé. Perdí la memoria, y resulta que no recuerdo a mi mujer embarazada. Nuestro hijo estaba en cuidados intensivos, yo ni siquiera lo sabía. Y cuando se despertó, no podía respirar, la máquina de respiración artificial estaba encendida. Tuve que aprender a respirar de nuevo. Daba miedo, ya sabes, aprender a respirar sola. Bueno, sí, y también me acordé de un amigo que tuvo septicemia después de una operación. Después del coma, le volvió a crecer el pelo, pero su cerebro seguía dañado. Parecía que siempre estaba en la más mínima rotación, mareado. Pero, gracias a Dios, sobrevivió, aunque tuvo que aprender muchas cosas de nuevo. También recordé una historia interesante. Yo tenía un colega en el trabajo, aquí hay una historia con él, también. En coma, no hacía más que hablar en un idioma extranjero, como el español, y luego, cuando despertó, de repente olvidó todo el código de programación, aunque antes lo sabía como un profesional. Pero lo interesante es que su memoria sí volvió, pero gradualmente. Era como si los puzzles de su cabeza volvieran a su sitio. Eso es lo que ocurre. Y aquí hay otra cosa que me sorprendió. Mi abuelo estuvo un tiempo en coma a causa de un infarto. Cuando despertó, de repente empezó a pintar, y nunca antes había cogido un pincel. Nadie en la familia sabía que podía hacerlo. Resultó que en el coma fue como si renaciera. También recordé cómo uno de mis conocidos empezó a componer poesía después del coma. Nunca le había interesado, y de repente fue como si hubiera encontrado su vocación. Y tengo la historia más triste que he visto en este hilo. Dios mío, eso es horrible. Imagínate, el hombre debe haber sentido que era un castigo por algo terrible. Mi esposa estuvo en coma inducido durante 15 días por razones médicas. Y cuando despertó, tenía recuerdos falsos, todos basados en conversaciones que tuvieron lugar en su habitación. Por ejemplo, pensó que había volado a Washington para recibir tratamiento mientras estaba en coma. Mi padre hablaba de que acababa de regresar de un viaje de trabajo a Washington. Y de alguna manera ella escuchó eso mientras estaba inconsciente. Su cerebro lo interpretó como que había volado a Washington. Incluso después de explicarle la realidad de donde estaba, tardó unos días en aceptar la realidad. Mi cuñado tenía un tumor cerebral, así que estuvo de baja un tiempo. Cuando ingresó por primera vez en el hospital, las enfermeras eran de origen asiático. Así que cuando se despertó, se disculpó con la gente por haberles hecho venir a Japón a verle. Un pariente de un amigo mío estuvo en coma unas 3 semanas. Cuando despertó, no encontraba sus dientes. Se había olvidado completamente de dónde los había puesto, buscándolos durante toda una semana. En un momento dado, se desplomó en el lavabo del hospital. De la nada, de la nada. Le reanimaron, pero no podían averiguar por qué apenas podía respirar. Entonces los médicos le enseñaron las radiografías. Resulta que la dentadura postiza estaba dentro de él, se olvidaron de sacársela cuando le pusieron los tubos en la boca, lo que hizo que se cortara el suministro de aire o algo así. Así que sí, encontraron los dientes. Estuve 4 días en coma por una meningitis bacteriana. Cuando desperté, estaba completamente sordo. Tuve que comunicarme con mis padres y médicos con un bloc de notas y un bolígrafo. De algún modo, poco a poco,
Recuperé la audición en el oído izquierdo, pero el derecho sigue sin funcionar al 100%. Mi padre tuvo una reacción al medio de contraste tras un traumatismo craneal. Tuvo convulsiones, fue como un reinicio cerebral. Solo podía decir como una niña, mi hermana acababa de nacer por aquel entonces. No podía sostener cosas, no podía agarrar cosas. Pasó unos meses en terapia. Con el tiempo su humor cambió. Se volvió muy irritable, un poco impaciente y con mucho sueño. Ahora está bien, salvo por algunos dolores en el cuello. Hace unos 20 años, mi primo sufrió un grave traumatismo craneal tras una caída. Entonces tenía unos 20 años. Estuvo en coma casi 4 semanas. Cuando despertó, descubrió rápidamente que tenía una memoria perfecta. Podía contar cualquier conversación palabra por palabra e incluso podía decirte la fecha y la hora en que habías dicho algo. También podía memorizar una imagen en pocos segundos. Su memoria sigue siendo perfecta. Es muy molesto. Cada vez que me recuerda algo que he dicho en el pasado, normalmente algo que ni siquiera recuerdo. Sugiero golpearlo en la cabeza otra vez. Viendo lo que pasó la última vez que le golpearon en la cabeza, probablemente solo consiga otro superpoder. Mejor no arriesgarse tratando de arreglarlo. No funciona correctamente. Tienes que apagarlo y volverlo a encender. Tuve cetoacidosis diabética y finalmente me llevó al coma. Tengo vagos recuerdos de estar enfermo. La sensación general del tiempo era como papilla. Incluso años después, no puedo establecer una línea temporal adecuada. Tengo destellos de recuerdos de diferentes médicos entrando y saliendo de la habitación. Una vez que salí del coma, todavía estaba fuera de él. Una vez con un goteo de insulina, los médicos me controlaban el azúcar cada hora. Nunca pude dormirme, pero todo el tiempo me sentía como si estuviera dormida. Es difícil describir la sensación, solo era un lapso de tiempo pastoso. Estuve casi 6 semanas en coma cuando desperté. Una vez llegué al hospital, no recuerdo bien lo que me dijeron los paramédicos y el personal del hospital. Pero lo esencial es que un conductor borracho me atropelló o me sacó de la carretera al cruzar 3 carriles para llegar a la rampa de salida, que es donde yo estaba. Básicamente acabé en su ángulo muerto en el momento equivocado, además de estar muy borracho. Me sentí como si me teletransportara o viajara en el tiempo, porque en un momento estaba conduciendo y al siguiente estaba hecho un desastre, en una cama de hospital con una grapa en la espalda y el cuello, quemaduras por el gas del airbag, una vía intravenosa en el brazo y algunas heridas más. Cuando me desperté, estaba en un mundo completamente distinto de aquel. Así que aquí estaba, tumbada en el hospital, y el mundo a mi alrededor seguía dando vueltas. No podía creer que me hubiera perdido tanto tiempo. Todo parecía tan irreal, como si hubiera desaparecido en el tiempo. Los médicos, las enfermeras, era como una película. Recuerdo estar rodeada de preguntas y confundida intentando recordar lo que había pasado. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que ya no podía moverme. Al principio fue como una pesadilla cuando te despiertas y te das cuenta de que no puedes mover ni un dedo. Recuerdo que intenté convencerme de que era un sueño, pero el dolor y la realidad me abofetearon. Y entonces empezó mi lucha por hacer cada pequeño progreso. 3 semanas parecen una eternidad cuando no puedes levantar una mano ni dar un paso por ti mismo. Era una época en la que cada pequeño movimiento era una victoria. Recuerdo que hacía ejercicio pacientemente, intentando recuperar un mínimo de control sobre mi cuerpo. Pero lo peor fue darme cuenta de que gran parte de mi memoria había desaparecido. Como un cuadro hecho pedazos, mis recuerdos eran cada vez más borrosos e inaccesibles. Era como intentar montar un puzzle sin algunas de sus piezas. Y eso es solo una pequeña parte de lo que experimenté. El coma no es solo una pérdida de tiempo. Es una prueba de supervivencia, como una lucha por cada respiración, cada movimiento. Y cuando despiertas, te das cuenta de que no eres la misma persona que eras antes. Pero ¿sabes qué? Sigues vivo. Algunas personas, al volver del coma, hablan de los extraños recuerdos y visiones que tuvieron durante el estado de inconsciencia. Pueden haber visto luces brillantes o vivido escenas extrañas que les parecieron reales,
pero que no pudieron explicar cuando despertaron. En el mundo de los milagros médicos ocurren cosas increíbles, y una de las más asombrosas es la capacidad del cuerpo humano para sobrevivir a las condiciones más graves, como el coma, y aún así volver a la vida. Para quienes han sobrevivido a un coma, esta resurrección puede ser tan asombrosa como el propio estado en que se encontraban. Muchos de ellos hablan de las impresiones y experiencias que tuvieron al despertar de este sueño profundo.